En el caso de Jaén se ha elegido el criterio 2, 4 y 6 a los que he hecho antes alusión Bartolomé. El segundo, precisamente, lo vuelvo a reproducir. Él lo ha puesto también porque es uno de los criterios a los que se ha acogido los dólmenes de Antequera. Y efectivamente aquí lo que se valora, el valor que aquí se pretendía, era destacar el valor de la Catedral de Jaén, sobre todo como una pieza fundamental en lo que es la técnica de la estereotomía, que de acuerdo que es una técnica en la que se ha construido lo mejor de la arquitectura, no solo del Renacimiento en España, sino también en Francia y en otros países europeos, pero que tiene la particularidad de que su arquitecto, Andrés de Vandelvira, o al menos su hijo, ha recopilado o recopiló en su momento en no se puede decir tratado, porque realmente no es un tratado, es simplemente una especie de gran vademecum, pero es el más completo que se tenía conocimiento en Europa hasta hace muy pocos años, en el año 85, en que salió a la luz otro que tiene más ejemplos que el de Vandelvira. El de Vandelvira tiene 119 ejemplos de cortes de piedra y el nuevo que apareció de 120 y tantos es también, curiosamente, o no tan curiosamente, de otro arquitecto jienense, Ginés Martínez de Aranda. Esto refuerza una tesis que ya habíamos defendido en la declaración de Oviedo de Baeza sobre la capacidad y la importancia de esta zona como un inmenso taller, como un gran taller de cantería. Entonces, este era un punto de partida, porque además el hecho de que el hijo de Vandelvira, Alonso de Vandelvira, y los mismos Martínez de Aranda, en la crisis final del siglo XVI, pasan a la Baja Andalucía, ellos, esa diáspora, difunden todos esos conocimientos que van a revertir en la arquitectura sevillana, de una manera bastante concreta, en el famoso edificio de lo que hoy es el Archivo de Indias, y después también lo comentaré, incluso el famoso libro de corte de piedra nunca se publicó porque se lo raptaron, y tengo que decir, lo engañaron directamente a Alonso de Vandelvira y lo engañó el círculo de Juan de Herrera, que lo llevaron a Madrid con la promesa de que se iba a publicar el libro, nunca se publicó y fue un libro pirateado durante todo el siglo XVII. Esto, como luego tenemos testimonios, atestigua que se trataba efectivamente de lo mejor que había en la tradición de la cantería en España. Esa es otra de las cosas que, lógicamente, aquí se ha apuntado. Y la otra cuestión fundamental de este valor está en relación a lo que era la proyección de esa arquitectura en un ámbito universal. Es decir, no solamente la proyección que tiene la arquitectura jienense, Úbeda Baeza, Catedral de Jaén, con el resto de Andalucía, sino también su proyección, bueno, y no solamente en Andalucía, porque Ginés Martínez de Aranda, el que antes he citado, es arquitecto en Santiago de Compostela, y Bonet Correa sostiene que el Renacimiento en Galicia tardíamente entra de la mano de Ginés Martínez de Aranda, que es el autor de la famosa escalera del Obradoiro, entre otras cosas, sino también el Salto a América. Este era el otro punto fuerte que se ha tratado de defender y que estaba basado precisamente en un juicio generalmente aceptado por la historiografía artística, con Angulo y Marco Dorta, los dos historiadores del arte iberoamericano, que siempre han sostenido en sus publicaciones que el modelo de las catedrales, de todas las grandes catedrales, sobre todo mexicanas y peruanas, parten de la referencia de la Catedral de Jaén. Y este era, como digo, quizás el punto de universalidad más importante que tenía el proyecto. El segundo punto, el que nos cogemos al criterio cuarto, es el que antes he apuntado. Son las innovaciones o las peculiaridades de tipo tecnológico-constructivo. Es decir, la Catedral de Jaén presenta un repertorio de soluciones formales en lo que es el mundo de la estereotomía, que son muy específicas, después veremos imágenes, y además tenemos también testimonios tan interesantes como, por ejemplo, pues el Fray Lorenzo de San Nicolás, que es el tratadista más conocido del XVII, donde cuando él está hablando de bóvedas vaídas
y habla de los canteros madrileños, Pedro de la Peña, que escribe, y Juan de Torija, sobre este difícil y dificultoso sistema constructivo, pues Fray Lorenzo lo desenmascara y dice que realmente lo que han hecho ha sido plagiar al que ha sido el gran o la gran familia de los artistas, de los canteros que ha habido en España, que eran los Vandelvira. Y lo cita así literalmente. Todavía hay más testimonios. En el siglo XVIII hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Juan del Portor, en el que redacta una cartilla, también otro manual práctico, ¿no?, de cortes de piedra, y en él cita directamente ejemplos, temas muy concretos de la Catedral de Jaén. Y, por último, en el criterio 6, pues también recogemos, digamos, valores inmateriales o intangibles que tiene la Catedral de Jaén, como es la de ser un santuario desde el punto y hora en que conserva una imagen que, evidentemente, como todas las imágenes de devoción, pasan por ser auténticas. Sabemos que es una copia, pero es una pieza muy interesante, es una imagen, una copia de la imagen edesana, es decir, de la famosa Verónica, el paño que la Verónica imprime del rostro de Cristo, imagen edesana, porque como saben ustedes, por una serie de peripecias se conservaba en la ciudad de Edesa, de donde la condesa Matilde la lleva a Roma. Esa imagen es el leitmotiv, el motivo de la peregrinación a Roma, lo mismo que a Santiago se peregrina, y por así decirlo, el pin, ¿no?, el emblema que se ponen en la famosa concha. Los peregrinos de Roma lo que llevan es justamente la imagen del Santo Rostro. Este es el gran motivo de peregrinación. Por una serie de circunstancias históricas, en las crisis bajo medievales, se sacaron una serie de copias que, como un gran favor, se dieron a algunos obispados. Hay una muy famosa en Francia y otra de ellas es la que llega a Jaén, porque esto ocurre a finales del siglo XIV, en un momento crítico en el que Jaén, como frontera, pues sufre precisamente los últimos ataques del reino granadino. Hay una razzia terrible, la de 1364, y creo que con eso hay que relacionar la presencia de esta imagen, que con carácter de reliquia hace que la Catedral de Jaén se convierta, por tanto, en un santuario y en un objeto de peregrinación. Este elemento, como veremos, condiciona, influye en lo que es la estructura del templo y, por tanto, es un valor que me parece muy importante. Hoy no tiene ya, ha perdido mucho de ese prestigio que tuvo en el pasado, pero hasta el siglo XVIII el tema de la Verónica era muy conocido y está, por ejemplo, en los trabajos de Persiles, Segismunda, de Cervantes, está en Lope de Vega. Hay muchas referencias literarias importantes de cómo la España del siglo XVI, XVII y XVIII, la visita al santuario de Jaén era importantísimo. Hay una cita, por ejemplo, a mí me interesa mucho, cuando se está construyendo la Catedral de Granada. La Catedral de Granada tenía una maqueta espléndida, una de las mejores maquetas y primeras maquetas que se hicieron en España. Esa maqueta se le encarga Siloé a dos maestros que son franceses. Como en Francia había mucha tradición al culto de la Verónica, le piden permiso, hay un permiso que está recogido en las actas, para ir a Jaén a venerar precisamente la imagen del Santo Rostro. O sea que tenemos suficiente información. Bueno, para ilustrar el punto primero, el que hacía insistencia sobre el valor modélico de la Catedral de Jaén con respecto a las catedrales americanas, pues ahí tienen tres imágenes. La del centro, la más pequeñita, es la Catedral de Jaén, y las dos más grandes, la de la izquierda es la Catedral de Puebla, en México, y la de la derecha es la Catedral de La Habana. Como ven, se trata de templos basilicales de 3 naves con pilares, que son pilares, aunque lo veamos aquí en planta, son pilares que derivan todos, eso sí, del modelo siloesco de Granada, pero que, a diferencia de la Catedral de Granada, Málaga y Guadix, que tienen todavía una solución de cabecera de ábside, todos los ejemplos americanos adoptan el testero plano
que es la nota diferencial de la Catedral de Jaén. Esto que le da precisamente esa estructura más de salón, que en el caso de Jaén se refuerza además porque las naves quedan todas a igual altura, cosa que no se produce en el caso granadino, que es el punto de partida.